Buenos días para todos, feliz sábado. Le damos la bienvenida a todos, también a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, que el Señor les pueda bendecir ricamente a la distancia. Sabemos que nos están viendo de varias partes del mundo y los que no nos están viendo ahora nos ven en las tardes. Y damos gracias a Dios que nos da la oportunidad, hermanos, de llegar a tantos lugares a través del internet y terminar la obra. Cristo dijo en Mateo 28, será predicado el Evangelio del Reino, ¿a dónde? Y después vendrá el fin. Antonio y Marisa, ¿verdad? Bienvenidos. ¿De dónde vienen? ¿Han ido a otra iglesia? ¿De Cuba son? Son cubanos. ¿Han ido a otra iglesia aquí? ¿Y en Cuba? ¿A qué iglesia iba en Cuba? Iglesia Nazareno. ¿De qué parte de Cuba son? Yo soy cubano también. Punta Brava. Aquí somos varios cubanos, 3. No, somos más. Eddie, Ledier, Leiser, sí, somos unos cuantos cubanos. Bienvenidos, hermanos. Quiera Dios que hagan de esta su iglesia. ¿Cómo llegaron aquí? Vamos a dar el testimonio. ¿Cómo llegaron aquí? Espérense, denle un micrófono, por favor. Ella es más dispuesta a hablar. Vamos a darle para que ella hable. No le vamos a poner la cámara, vamos solamente que los hermanos escuchen. Porque es un testimonio, hermano. Sí, dígame. Sí, así mismo es un testimonio para dar la gloria a Dios. Nosotros conocíamos de la palabra de Dios desde Cuba, como le decía. Pero bueno, estamos aquí hace un tiempo y realmente no habíamos estado en ninguna iglesia y quizás estábamos como un poco apartados en la palabra. Pero estábamos en el carro y empezó a escucharse esta predicación y a través de ella amén. O sea, el fin de semana pasado, me dicen que fue el domingo pasado. El domingo. Igual que José y María. El Señor nos habló y sentimos la necesidad de contactar el número de teléfono que estaban anunciando y llamamos ese mismo domingo, dejamos el recado en la contestadora, pero bueno, yo el lunes volví a llamar porque sentí la necesidad de... Amén. Quiera Dios que el Señor les pueda bendecir ricamente. Amén. Y no están aquí por casualidad. Esta iglesia, una iglesia profética, ustedes van a aprender en qué momento exacto de la historia de este mundo, a medida que van estudiando, estamos como pueblo. Y cuán cerca está la peor crisis que va a venir en la humanidad. Y como resultado de esa crisis, la segunda venida de Cristo. Amén. Para la cual tienen que prepararse, como todos los que estamos aquí. ¿Y cuántos van a orar por Marisa? Y por Antonio. Gracias. Mi nombre es Rodi, el pastor de aquí hoy no está en una iglesia en Miami, que fue allá, están como que reinaugurando una iglesia por allá. Y se va a sentir también muy contento. ¿Dónde viven cerca por aquí? ¿Dónde viven? En Executive. ¿Dónde? Executive, Congress Executive. Executive, ok. Executive. No es lejos, están cerca. Hermano, esa es la importancia de poner el Evangelio en la radio, en la televisión. Y todo el dinero, todo lo que aquí se recoge, se dedica a eso. Amén. A esa obra misionera. Hermana Miriam. El micrófono. El micrófono, Gracias. por favor. Sí, yo lo recuerdo porque estaba en la contestadora, acaba de llegar María José. María José fue que le contactó. Sí, pero Amén. sí, yo recuerdo su nombre y como nos dividimos entre ella y yo, María José fue que los contactó a ellos y después quedamos pensando dónde estaba Executive, o sea, era 33 y María José le dice, está cerca. Sí, yo me acuerdo. Ellos son María José, Marixa. Ajá, qué bueno. Gloria a Dios. A nosotros nos ha tocado la mejor parte de la historia de este mundo. Nunca, aunque ustedes vean poquitas personas aquí, nunca el pueblo remanente de Dios ha sido una iglesia numérica. ¿Por qué digo esto? Hoy las megas iglesias que nosotros estamos acostumbrados a ver en el internet o visitar cuando vemos un pastor famoso venir, está preparando el mundo
precisamente para lo que el mundo ha hablado. Vamos a hablar de eso hoy. Algo que el apóstol Pablo habló en 2 de Tesalonicenses, cómo el mundo se está preparando, no para la segunda venida de Cristo, aunque dicen ser cristianos, sino que se está preparando para recibir precisamente lo que piensan ellos que están huyendo, que es la destrucción al final de la historia de este mundo. Antes de abrir la Biblia, yo siempre le pido a Dios que nos acompañe. Yo quiero orar de rodillas, el que pueda ponerse de rodillas conmigo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta mañana de sábado tú nos has traído hasta aquí. Te damos gracias por Marisa y Antonio. Te rogamos, Señor, que tú les puedas bendecir, no solamente a ellos, sino también a aquellos que nos ven o nos han de ver, mi Dios, a través de las redes sociales. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos que estamos aquí, abriéndonos la mente y el corazón para que tu palabra pueda transformar nuestras vidas. Sabemos que Jesús dijo que el que permanece en mi palabra, este tiene la vida. Ayúdanos, Padre Celestial, para permanecer en Cristo, permanecer en su palabra y ser fortalecidos y capacitados para vivir de acuerdo a los principios del Evangelio. Bendice esta reunión con tu presencia y danos sabiduría, mi Dios, para que tu palabra la podamos comprender. En el nombre de Jesús, amén. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Yo presenté parte de este tema. Digo parte porque le hice unos arreglos en esta iglesia hace más de un año y lo presenté el sábado pasado. Hablé algo de él también en Miami, pero le hice algunos arreglos para compartirlo con ustedes. ¿Lo podemos poner aquí en la pantalla, Rancel? No, la computadora, conectarla, por favor. La apostasía de los últimos días. ¿Qué va a ser más grande en los últimos días en el mundo religioso? Los que están de parte, fíjense, ¿qué cosa es apostasía primero? ¿Qué cosa es apostasía? O sea, es separación de la verdad. Pero la apostasía de los últimos días tiene un problema. No es una apostasía en contra abiertamente de Dios, sino que se dicen que son cristianos. ¿Entendemos? O sea, gente separada de Dios, pero a su vez Jesús dijo que llegaría el momento en que matarían pensando que están sirviendo ¿a quién? A Dios. O sea, el problema de la apostasía en los últimos días no es una apostasía pagana como la de la Edad Media. La apostasía de los últimos días van a ser cristianos, entre comillas, que van a tomar el nombre de cristiano, pero van a estar separados ¿de quién? Y la Biblia presenta que son la mayoría o las minorías. La mayoría. El apóstol Pablo le tocó vivir ¿en qué siglo? Primer siglo, la iglesia primitiva. La iglesia, esa fue la parte más bonita que ha tenido la iglesia en la historia. O sea, la iglesia cristiana fue la etapa de los apóstoles, ese periodo, pero el apóstol Pablo en 2 de los Tesalonicenses hizo una advertencia. Dijo Pablo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Hay otra versión que dice que está cerca. Acuérdense, estamos hablando en el tiempo de Pablo. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. O sea, la iglesia primitiva, esa que fue bonita, esa que tuvo la bendición de Dios, esa que tuvo toda la aprobación divina, se iba a separar ¿de quién? De esos principios. Dice el versículo 3, versículo 4, que este poder se iba a oponer y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el santuario de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por quién? Por Dios. O sea, la apostasía iba a llegar a tal punto que el representante de esa apostasía
iba a representar, iba a llegar a decir que era ¿qué? Que era Dios en la tierra. Nosotros pensamos eso y decimos, oye, eso yo nunca lo haría. Pero la mente del ser humano, hermano, es cambiable y el hombre vive o piensa como vive. Yo quiero que tengamos eso en mente. Estaba anunciado esta apostasía y dice Pablo, Cristo no va a venir sin que venga esa apostasía. ¿En qué año se empezó a cumplir eso? Los que saben un poquito de historia de la iglesia. Esta es una profecía que se llama de doble cumplimiento. La gran apostasía de la iglesia, ¿cuándo comenzó a suceder? Después ya del primer siglo, que murieron los apóstoles, que murieron los primeros discípulos de Cristo, la iglesia comenzó a ser penetrada. Empezó a venir gente y empezó a crecer la iglesia, aunque era perseguida. Empezó a ser ¿qué? Infiltrada desde adentro. Ahora, ¿qué pasó en ese entonces? Dice, Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro, digo Pablo otra vez, Hechos 20, vamos un momentico allí. No quiero adelantarme. Miren cómo el apóstol Pablo lo presenta. Hechos 20, 29 al 32. Dice aquí, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán ¿dónde? El rebaño. Versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a ¿quiénes? A los discípulos. Por tanto, dice el apóstol Pablo, velad, recordando que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Estaba advirtiendo a la iglesia que cuando él se fuera, o sea, cuando fueran quitados los apóstoles, de la misma iglesia se iban a levantar personas ¿para qué? Para destruir la iglesia. Yo quiero que meditemos en esto, hermano. ¿Por qué? Porque la advertencia aquella que dice el apóstol Pablo de que no iba a venir Cristo sin que viniera la apostasía, tiene un doble cumplimiento esa profecía. O sea, la apostasía que trajo como resultado al papado, también se iba a manifestar, ¿saben cuándo? En los últimos días de la historia de este mundo. Pero ahora ya no con la iglesia primitiva, sino con la iglesia remanente. ¿Cuál es la iglesia remanente de estos últimos días? ¿Cuál es la iglesia remanente? ¿Dónde está en la Biblia? Vamos a leerlo en la Biblia. Vamos un momentico a la Biblia. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se encolerizó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuáles mandamientos? Los 10 mandamientos. Fíjense, hubo un periodo de apostasía, el apóstol Pablo lo dice, Dios llamó un remanente otra vez. Vamos a hacer un poco de historia. Después de esa apostasía, la Biblia dice que la apostasía iba a durar 1260 años y la verdad iba a volver a surgir, según Daniel capítulo 8, lo leímos, ayer leímos un poco de eso aquí en el juego bíblico, como la apostasía iba a durar un periodo de 1260 años. El ángel le dice a otro ángel, ven acá, ¿hasta cuándo va a ser la apostasía? ¿Va a durar esto? Dijo, se pasarán 1260 años, perdón, 2300 años y el santuario será purificado. O sea, después de 2300 años de la situación histórica que iba a haber, Dios iba a ¿qué cosa? A levantar otra vez la verdad. ¿Cuándo pasó eso? 1844, cuando Dios levantó el movimiento adventista. ¿Entendemos? ¿Qué trajo Dios con el movimiento adventista?
una restauración de la verdadera fe. ¿Qué fe? Una fe que no hace separación entre la ley de Dios y la gracia de Dios. ¿Entendemos eso? ¿Qué enseñan las iglesias evangélicas? Que la gracia de Dios hace nula la ley de Dios. Que yo por gracia soy salvo y no tengo que hacer más nada. Dios con el movimiento adventista dijo que yo soy salvo por gracia, pero voy a ser juzgado, como dice Santiago, ¿por qué? Por la ley. ¿Entendemos? Y que los 10 mandamientos de la ley de Dios está vigente. La apostasía quitó la ley de Dios, quitó el santuario, quitó todo, la doctrina de los apóstoles, y en la restauración, después de 2300 tardes y mañana, tenía que ser restaurado, ¿qué cosa? La verdadera religión, que Cristo habilita al hombre para que por la gracia de Cristo no solamente sean perdonados sus pecados, sino que el hombre sea capacitado ¿para qué? Para poder obedecer y obtener la victoria sobre el pecado. No hay nada, hermano, que entristezca más a una persona que, conociendo la voluntad de Dios, no tenga la fuerza para vencer el pecado. Cuando usted peca y hace algo que a Dios le desagrada, ¿cómo usted se siente? Se siente mal, ¿verdad? La conciencia, ¿cómo se siente? Ahora, la gracia de Dios habilita al hombre para que el hombre pueda obtener la victoria sobre el pecado. Eso es lo que hizo la iglesia remanente o el remanente de la iglesia en 1844. O sea, devolvió el conocimiento de la gracia de Dios, que por la gracia de Dios podemos obedecer los mandamientos de Dios, incluyendo ¿cuál mandamiento? El 4º mandamiento. Todas las iglesias evangélicas, tú le preguntas, ¿puedes robar? Dice no. ¿Puedes matar? No. Guardar el sábado, eso es legalismo. ¿Y el domingo? ¿Guardar el domingo es legalismo? ¿Por qué el sábado es legalismo y el domingo no? O sea, por la apostasía. O sea, los 10 mandamientos, incluyendo el día de reposo, sábado, es parte de las exigencias que Dios tiene para aquellos que quieren entrar en pacto con Él. ¿Entendemos? Ahora, si esta profecía es de doble cumplimiento, la iglesia esa que recibió el poder, que recibió ese evangelio puro, dice aquí en Apocalipsis 12 y 17, entonces el dragón se encolerizó contra la mujer representa a la iglesia, y se fue a hacer guerra contra toda la iglesia, contra los restos de la descendencia de ella, o sea, el grupito, el pequeño grupo, el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? O sea, la última iglesia no solamente iba a guardar todos los mandamientos, sino que iba a tener una ¿qué cosa? Un profeta o el espíritu de profecía dentro de ¿qué? Dentro de su organización. Que nosotros creemos que se manifestó en Elena de White. Aunque haya prejuicio contra ella y digan lo que, no se dejen mover de eso hasta que no lean lo que dice Elena de White. Porque he escuchado tantas cosas de ella en el internet, donde quiera, pero la mayoría de la gente que habla eso nunca ha leído un libro completo de ella. Jesús dijo que de los falsos profetas hablaron bien, pero de los verdaderos, ¿cómo hablaron? O sea, si la inmensa mayoría de este mundo ha entrado en un estado de separación de Dios, de apostasía, entonces nosotros tenemos que aprender una cosa, que sabiendo que van a venir lobos rapaces de dentro de nosotros que nos van a tratar de confundir, tenemos que por nosotros mismos, ¿qué cosa? Estudia por ti mismo, no dejes que nadie te convenza. Coge la Biblia y si te dicen que alguien es malo, coge sus libros sin miedo, léalo. Con oración, pidiéndole a Dios que te ayude. El apóstol Pedro también advirtió de esto. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, futuro, entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, ¿qué cosa? Herejías destructoras. O sea, hacer el camino al pecador fácil para que la iglesia se llene, pero que no tengan la bendición de Dios. ¿De qué me vale a mí estar en una iglesia y no obedecer a Dios? ¿De qué me vale? Muchas veces yo digo, si Dios sacó a Adán y Eva cuando no había pecado en este mundo, porque ellos pecaron, no había la consecuencia del pecado, si Dios tuvo a bien sacarlo del huerto del Edén, sacarlos, ponerlo fuera, porque lo desobedecieron,
¿cómo yo creo que en desobediencia Dios me va a poner a mí dentro del huerto del Edén? ¿Ustedes creen eso posible? Pero eso es lo que enseñan las iglesias modernas hoy. Te enseñan que Cristo a sí mismo te va a salvar y te va a llevar para el cielo. Si Adán y Eva por desobedecerlo, Dios los sacó del huerto, ¿cómo a mí en desobediencia Dios me va a llevar dentro del huerto? ¿Ustedes creen eso lógico? Es una locura. Pero si el mundo evangelio está, es lo que dice el apóstol Pedro. Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías, ¿qué cosa? Destructoras. ¿Saben por qué al diablo le conviene eso? Porque hay un tiempo que se le llama el tiempo de ¿qué? De gracia. Que mientras el tiempo de gracia esté abierto, tú y yo podemos, ¿qué cosa? Prepararnos, obtener la victoria sobre el pecado. Nuestros pecados pues tienen que ser borrados en el santuario antes de que Cristo salga de allí. Porque cuando Cristo salga de allí, ¿qué pasó? Se acabó el tiempo. Pero Satanás está que nosotros juguemos a ser cristianos toda la vida y el tiempo pase y un día nos encontremos que estamos completamente desamparados sin la protección divina y recibiendo, ¿saben qué cosa? Las plagas de Dios. Las plagas del Apocalipsis. Yo quiero que reflexionemos un poquito. O sea, así comenzó la iglesia. Dice el apóstol Pablo que vendría la apostasía. Ahora, la iglesia última también tenía que apostatar. Qué triste, hermano. Dice aquí, muchos seguirán sus desilusiones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia, por dinero, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Te prometo que Dios te va a bendecir, que Dios te va a hacer si tú pones tu diezmo y tu dinero aquí en la iglesia. Eso es lo que está pasando en estos últimos días. Te prometo vida eterna mientras te presento un evangelio de qué? Falso. Un evangelio sin qué? Sin compromiso. Un evangelio sin arrepentimiento del pecado, sin separación del pecado. Ese evangelio, ¿cuántos le gusta? A todo el mundo le gusta. Mucha prosperidad, mucho futuro maravilloso, ¿sin qué? Sin separación del pecado. Sin apartamiento, sin cambio de vida. Sin cambio de qué? En mi actitud. Yo como soy, así mismo, Dios me ama y así mismo yo voy para ¿dónde? Ya estoy listo para ir para el cielo. Dice aquí, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no sé qué, no se duerme. Ahora, ¿cómo se corrompió la iglesia primitiva? Apocalipsis capítulo, vamos a comparar dos iglesias. Apocalipsis 2, 8 al 11. La iglesia de Esmirna. ¿Cuál fue el periodo de la iglesia de Esmirna? ¿Del año qué? ¿Del año 100? ¿A qué periodo? La iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna duró del 100 a qué año. ¿Qué pasó en ese periodo? Fue el periodo de más persecución de la iglesia. Pero ¿saben qué? Oigan qué dijo Dios de ese tiempo de persecución. Dice aquí, escribe a la iglesia en Esmirna. El mensaje a las 7 iglesias fue 7 mensajes a 7 iglesias físicas que había en ese tiempo. Pero también es un mensaje profético a 7 periodos que la iglesia iba a pasar. Desde la primera iglesia hasta la última iglesia. A nosotros nos ha tocado vivir ¿qué periodo? La iglesia Laodicea. La primera iglesia fue la de Éfeso. Fue un periodo desde los apóstoles hasta el año 100. Periodo. Ahora, del año 100 al 313 sucedieron cosas. Y está registrado a grandes rasgos en el mensaje a Esmirna. Dice aquí, escribe a la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió y volvió a la vida, dice esto. Yo sé tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Qué dice Dios de esta iglesia? Que aunque era pobre en cosas materiales, porque era pobre, ser cristiano en ese periodo del año 100 al año 300 había que ser muy valiente. ¿Saben por qué? Si tú te hacías cristiano, el gobierno te lo quitaba todo.
Si tú te hacías cristiano, al momento pasabas a la clandestinidad. ¿Saben por qué? La historia de las catacumbas. ¿Por qué? Porque el imperio, el paganismo, perseguía ¿a quiénes? A los cristianos. La religión principal en Roma era el paganismo. ¿Y qué hacía el paganismo? Perseguía y daba muerte a los cristianos. Ahora, eso hacía que los cristianos se mantuvieran, ¿saben cómo? Y la iglesia, ¿cómo se mantuviera? Los hipócritas no se metían en la iglesia. ¿Estás loco que me voy a meter yo ahí? La gente de doble ánimo no se metía en la iglesia. ¿Por qué? Porque sabía lo que le iba a costar. Y la iglesia estaba llena ¿de qué? De personas comprometidas con el mensaje. ¿Comprometidas con qué? Con la fidelidad. Se habían metido porque Cristo les había transformado la vida, les había dado esperanza, y aunque eran pobres en las cosas de este mundo, sabían que tenían esperanza en la segunda venida de Cristo. Su tesoro estaba ¿dónde? En el cielo. Y todo lo que hacían redondaba, ¿saben qué? En el avance de la obra de Dios. Por eso dice la Biblia que aunque eran pobres, Dios lo veía como ¿qué? Como rico. Tenían una fe que hacían temblar ¿a quiénes? A los enemigos, dice el conflicto de los siglos. Dice aquí, sigue el versículo, dice, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que sinagoga de Satanás. Esta iglesia, a los falsos cristianos, no entraban dentro de ella. Aunque habían personas que decían que eran del pueblo de Dios, no sé qué, no se comprometían con ellos. A esos falsos hermanos rápido los descubrían. A los que se decían ser judíos y no lo son. Versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Mire, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, vas a pasar, Dios le estaba advirtiendo a esa iglesia que por un periodo de casi 200 y algo de años, del año 100 al año 300, iban a ser perseguidos, iban a pasar sufrimiento, pero Dios lo veía como que su fe era de mucho valor. Ahora, Apocalipsis 3, 1 al 6. Miren cómo cambió. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. ¿Quién eran los ángeles? El ángel aquí representaba a quién, los líderes de la iglesia. Avísale a los líderes de la iglesia. El que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice esto. Yo sé tus obras. Dice, yo sé tu fe o yo sé tus obras. ¿Por qué era juzgada la iglesia? Ven que ¿dónde está la obra de fe aquí? Porque dice, mira, yo sé tu fe, yo sé que tú me amas. Hoy la iglesia dice, no, pero yo amo a Dios. ¿Y cómo vives? ¿Cómo son tus obras? ¿Representas al mundo o representas al que murió por ti? Con tu vida, tus obras, ¿qué dicen? ¿Van entendiendo? ¿Qué es lo que Dios está mirando aquí para juzgar a la iglesia? ¿La fe o las obras? Fíjense cómo dice. El que tiene el Espíritu de Dios dice esto. Yo sé tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Una iglesia, un periodo de iglesia que creía que estaba viva, pero ¿cómo estaba? Pero estaba muerta. Ahora, ¿qué fue lo que produjo el cambio, hermano? La apostasía que dijo el apóstol Pablo, que advirtió Pedro y que advirtió Pablo. Pero la apostasía, ¿de dónde iba a venir? ¿De afuera? ¿O iba a empezar de dónde? De adentro. En vista de esto, o sea, ¿qué pasaba con la primera iglesia? La primera iglesia era fiel. Satanás mataba a uno y se convertía en 10. Y dice el hermano Güey que en vista de esto, Satanás se opuso con más éxito al gobierno de Dios, implantando su bandera, ¿dónde? En la iglesia cristiana. ¿Cómo lo hizo? Si podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, decaerían su resistencia, su fuerza y su estabilidad. Y ellos vendrían a hacer ¿qué cosa? Presa fácil. ¿Qué tenía que hacer el diablo? Hacer que desde adentro de la iglesia, la gente de la iglesia
traicionar a Dios. Ahora, ¿cómo lo hace? Si el diablo se nos presenta y dice, no, traiciona a Dios, tú dices, no, estás loco. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Pero el pecado y la apostasía, hermano, no es de un día para otro. Esto es poquito a poco. ¿Y saben con qué empieza? Trayendo mensajes que contaminen nuestra mente. Ahorita vamos a hablar un poquito más. El gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificio lo que no consiguiera por la violencia. Por la violencia, cuando se enfrentaban a los cristianos estaban dispuestos a morir en la hoguera, a ser quemados, no había problema, a ser despedazados en el circo romano, no había problema, a ser despedazados por caballos y amarrados, no había problema. Pero ahora Satanás se propuso ver cómo contaminaba la mente de ¿quiénes? De los creyentes. Y así llevarlos a negar ¿qué cosa? La fe que tenían. Hermano, entendamos. Yo creo que esto me va a quedar a mí la mitad de la predicación ahí. Cesó la persecución y la reemplazaron la peligrosa seducción de la prosperidad temporal. Primer punto, se paró la persecución. El diablo dijo, hey, paren la persecución. Ya los cristianos podían salir de la cueva y comprar finca. Ya podían comenzar a trabajar. Porque ¿qué pasó con la persecución? Ya podían participar, ¿saben con qué? En cargos políticos. Porque ¿qué pasó? Se paró la persecución. Dice aquí. Primero, la prosperidad temporal. Y del honor mundano. Los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana al par que rechazaban otras verdades esenciales. ¿Qué pasó con los paganos, los perseguidores? Ahora, los que los perseguían, pararon la persecución y dijeron, mira, vamos a conversar. Vamos a sentarnos a negociar. Lo primero que con el diablo no sé qué, no se negocia. No se concilia, no hace, hermano, con el diablo no se parlamenta. Tenemos que aprender eso. El diablo, yo estaba escuchando hace poco que el diablo te persigue cuando no logra vencerte por la persecución. ¿Saben qué hace? Te trata de seducir. Y si no logra seducirte, entonces negocia contigo. O negocia contigo. ¿Cómo la negociación? Te comienza a decir que no seas tan exigente en los principios. Que rebajes un poquito, que si tú rebajas un poquito, otra gente puede ser atraída a tu religión, pero si tú pones el estándar muy alto, ¿sabes qué van a decir de ti? Que tú eres fanático, que eres loco, que eres extremista, ¿Y sabe por dónde empieza? Por la gente que más nos conoce, con la gente que más nos relacionamos. ¿Quiénes son? La familia, los hermanos de iglesia, que no entienden el evangelio, lo que Dios exige de ellos, porque en la iglesia vamos a ver ahorita cómo el diablo ha metido dentro de ella. ¿Qué hizo aquí? El diablo metió dentro de la iglesia personas que no estaban convertidas. Ahorita Miriam dijo acerca de que hay que morir espiritualmente. Hermano, una persona que de verdad quiere entrar en la iglesia de Dios, ¿saben qué tiene que hacer? Tiene que morir. Jesús dijo que a menos que el grano muera, no puede producir vida. Si tú siembras un grano de frijol en la tierra, para que salga una planta, tiene que pasar con el grano. Tiene que explotar de afuera para adentro, de adentro para afuera. De adentro para afuera. El cristiano tiene que cambiar primero ¿dónde? Adentro y después ¿qué cosa? Pero los paganos, ¿qué hicieron? Vamos a hacer algunas concesiones. Vamos a parar la persecución y por conveniencia, dice, los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana. Al par que rechazaron otras verdades esenciales. Por eso no tenemos que aprender que el que viene a la iglesia y quiere ser parte de la iglesia, tiene que estar ¿qué cosa? Convertido. Si no está convertido, no hacemos nada con bautizarlo. ¿Por qué las iglesias están llenas de gente inconversa? Porque los bautizamos y los hacemos parte de la iglesia y le damos membresía y le damos privilegio en la iglesia, pero sus corazones nunca han sido ¿qué cosa? Transformados. Por eso dice el apóstol Pedro
que el camino de la salvación es blasfemado por quienes, por esos medios convertidos que cuando salen de la iglesia se comportan como ¿qué? Como mundanos. ¿Entendemos? Fue lo que pasó en la iglesia apostólica. Pasó el tiempo, la persecución, el diablo dijo, hey, vamos a parar la persecución. Vamos a traer gente para la iglesia, pero gente que esté, ¿qué cosa? Media convertida. Que haga algunas concepciones, que por fe diga, yo tengo fe en Cristo. ¿No han oído eso en la iglesia? Pero si juzga sus obras, no están buenas. Entonces cuando tú te fijas en sus obras, dices, pero no me juzgues. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Sigue diciendo aquí, profesaron aceptar a Jesús como Hijo de Dios y creen en su muerte y en su resurrección. Fíjense, acepto a Cristo por la fe. Creo que Cristo murió por mí y creo que Cristo resucitó por mí. Para que yo, muriendo al pecado, tenga derecho a la resurrección. ¿Ya eso me pone en la iglesia? Eso me pone en la iglesia hoy. ¿Sí o no? Tristemente. Eso mismo lo pasó en la iglesia primitiva. Llegaron gente que aceptaron a Cristo como su Salvador, que creían en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo, se metieron en la iglesia, pero no eran convencidos de pecado, ni sentían la necesidad de arrepentirse o de cambiar su corazón. Aquí estaba el problema. ¿Cómo llegó la iglesia por la apostasía? Gente que venía, pero sin un cambio de ¿qué? De corazón. Dice más. Habiendo hecho algunas concesiones, propusieron que los cristianos hicieran las suyas para que todos pudieran unirse en el terreno común de ¿qué? De la fe en Cristo. ¿Cómo se llama eso? Ecumenismo. Hoy está eso también. ¿Por qué todas las iglesias se están uniendo? En puntos comunes de fe. Ustedes hacen tus arreglos, yo hago los míos. Y en eso, ¿saben quién está también? Tristemente, la iglesia remanente que Dios llamó en 1844. ¿Para qué? Para que hiciera separación entre la ley, para que presentara correctamente la relación que hay entre los 10 mandamientos y la fe en ¿quién? En Jesús. O sea, para que aclarara que hay una relación íntima entre la muerte de Cristo para salvarnos y la obediencia. No puede haber salvación sin obediencia. No puede haber. Pero yo soy salvo por la fe, sí, pero la fe tiene que llevarme a hacer ¿qué cosa? Las obras de obediencia. ¿Cuánta gente hay en la iglesia que nunca cambia? La iglesia se vio entonces en gravísimo peligro y en comparación con él, o sea, con el peligro de la apostasía, la cárcel, la tortura, el fuego y la espada eran bendiciones. ¿Cómo entender eso? ¿Qué era mejor, hermano? Morir en Cristo y en fe que vivir una vida de separación de Dios. ¿Por qué? Porque vivo sin Cristo es muerte eterna. Y muerte en Cristo es vida eterna. Yo tengo 50 años. Yo hago así y miro para atrás lo que he vivido y me parece que es así. Y lo que me queda por delante, si Cristo no viene, pueden ser 20, vamos a poner 20, 25 años. Dice la Biblia que los más robustos hasta 80. ¿Qué me quedan? ¿30 años? ¿Cuánto es eso comparado con la eternidad? Hay quien por 2, 3 años de placer van a perder su vida, ¿saben cuál? Eterna. Por eso dice aquí el Espíritu de Profecía que frente a la apostasía, la cárcel, la tortura y el fuego y la espada eran una bendición. Si nosotros pudiéramos entender eso. Es mejor perseguido poquitos y fieles que en prosperidad mundanal muchos e infieles. ¿Sí o no? Yo quiero estar preparado para eso. O sea, ¿qué trajo la apostasía? Esta mezcla. Otros se declararon dispuestos a ceder, cristianos, o a modificar algunos puntos de su confesión de fe y unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo, insistiendo, oigan esto, en que ello podría llevarlos a una conversión completa. ¡Qué error! ¡Qué error! He visto personas que se casan con mundanos pensando que el mundano al final se va a convertir. Al final los dos terminan mundanos. ¿Sí o no? Lo he visto en la iglesia. Tanto hombres como mujeres. Dicen, no, pero si yo me caso con esa persona, ella se va a convertir. Sí,
Cásate. Hasta que se casa, muchas veces la última vez que viene a la iglesia es el día de la boda. Lo he visto una y otra vez, hermano. Le digo a los jóvenes, miren bien con quién se van a casar. Esta mezcla, hermano, es la trampa especial de Satanás. Así Satanás arruina hogares. Arruina personas fieles, esto no solamente a nivel de iglesia. Hay personas que son fieles hasta que comienzan un trabajo y comienzan y se buscan un amigo mundano que lo comienza a llevar por un camino de separarlo de Dios. Hasta que logra con su influencia hacer que la persona viole los principios de la iglesia, de Dios, no de la iglesia, de Dios. El resultado comienza a enfriarse. ¿Saben por qué? Porque el que mantiene al cristiano es el Espíritu Santo. Y cuando Él no está en mí, hermano, yo voy a cometer las cosas que yo jamás en mi vida pensé que iba a cometer. Nadie sabe hasta dónde Satanás lo va a llevar cuando se separa de quién, de Dios. Nadie sabe. Y fue lo que pasó aquí. Fue un tiempo de profunda angustia para los verdaderos discípulos de Cristo. Bajo el manto del falso cristianismo, Satanás se introducía en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlos de la palabra de ¿qué? De verdad, para apartarlos de la Biblia. Poquito a poco, ya en el 538, surgió ¿qué cosa? O llegó a tomar el poder completo, ¿saben quién? El hombre de pecado. ¿Quién fue? Se manifestó tristemente en la fe de la Iglesia Católica. El primer Papa, 538. Ahí comenzó un periodo de ¿qué? De que la Biblia le llama el ministerio de iniquidad. El ministerio de salvación es el de Cristo. Y el ministerio de iniquidad, que es lo contrario, es la religión que surgió de la unión del paganismo con la iglesia primitiva. La mayoría de los cristianos consintieron, ahora viene el problema, en arriar su bandera. Se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. Aunque los adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido y unido con la iglesia, seguían aferrados en sus corazones, ¿saben a qué? A la idolatría, y solo habían cambiado los objetos de su culto por imágenes de Jesús y hasta de María y de los santos. La levadura de la doctrina introducida de ese modo en la iglesia prosiguió su funesta obra. Doctrinas falsas, ritos supersticiosos, ceremonias idolátricas se introducían en la fe y en el culto cristiano. Al unirse los discípulos de Cristo con los idólatras, la religión cristiana se corrompió y la iglesia perdió su pureza y su fuerza. Hubo, sin embargo, creyentes que no se dejaron extraviar por esos engaños y adoraron solo a Dios y se mantuvieron fieles al autor de la verdad. Ahí estuvieron los bardenses. Dios siempre tiene un remanente, amén por eso. Fíjense, en medio de esa apostasía, ahora esos fieles, ahora la iglesia los comenzó a perseguir ¿a quiénes? A ellos. Y vino el tiempo de la era oscura. ¿Entendemos la historia un poquito? Los valdenses, los albigenses, los hugonotes, fueron gente que se mantuvieron caminando en la fe sin mezclarse. Pero ¿qué pasó con ellos? Fueron perseguidos y llevados a muerte. Y fue la Inquisición, todo lo que sabemos de la Iglesia Católica. Los 1260 años de persecución, ya no del paganismo, sino del paganismo mezclado con el cristianismo, pero en nombre de Cristo. Los que no quieren aceptar las verdades claras y contundentes de la Biblia están siempre buscando fábulas agradables que tranquilicen la conciencia. Mientras menos apelen a la espiritualidad, a la negación y a la humildad, las doctrinas presentadas, mayor es la aceptación que gozan. Esas personas degradan sus facultades intelectuales para servir sus deseos carnales. Está dura esta nota. Demasiado sabias en su propia opinión para escudriñar las santas escrituras con contrición, pidiendo ardientemente a Dios que les guíe. No tienen escudo contra el error. O sea, cuando nosotros bajamos las normas, bajamos los principios, Satanás está listo para satisfacer los deseos de sus corazones y poner las seducciones en lugar de la verdad. Así fue como el papado estableció su poder sobre los hombres.
y al rechazar la verdad porque entraña una cruz, los protestantes siguen el mismo camino. Todos aquellos que se descuiden de la palabra de Dios para procurar su comodidad y conveniencia, a fin de no estar en desacuerdo con el mundo. El problema es que no queremos estar en desacuerdo ¿con qué? Con el mundo. Serán abandonados a su propia suerte y aceptarán herejías condenables que considerarán como verdad religiosa. Los que rechazan voluntariamente la verdad concluirán por aceptar todos los errores inimaginables. Y llegará el punto que nosotros que sabemos, hermano, que el domingo no es el día de reposo, que sabemos que el día de reposo es el sábado, justificaremos, si no estamos con el sello de Dios, que sean perseguidos aquellos que guardan el sábado obstinadamente. ¿Saben eso? Nosotros que sabemos que el día de reposo, el sello de Dios es el sábado, llegará el momento, porque la apostasía, no crea que no va a envolver a una persona que conoce la verdad. Aún aquellos que conocen la verdad, pero que no son santificados por ella, por obedecer la verdad, van a ser engañados. Y llegarán a ver todo bajo el mismo aspecto, dice el hermano Juárez. Mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene diligentes consultas con sus ángeles acerca del plan más eficaz para destruir su fe. Él ve que las iglesias populares ya están dormidas. ¿Cuáles son las iglesias populares? Ahora, ¿están reavivadas las iglesias populares? ¿Sí o no? Ayer iba a ir la tía de Jinxie a una iglesia que tenía que, el culto era a las 8, ¿no, Jinxie? A las 6. Pero tenía que llegar desde las 4, de las 3:30, porque no iba a haber parqueo. ¿Saben por qué? Porque se esperaban unas 20,000 personas. ¿Están reavivadas o están dormidas? Fíjense. Ahora dice Dios, esas iglesias están dormidas. ¿En cuanto a qué están dormidas? En cuanto a la verdad. ¿Predican la verdad? No. ¿Ustedes saben qué van a oír ahí? Fábulas, prosperidad, Dios te ama, Dios te quiere, Dios tú te salvas. Van a oír profetas, pero ¿profetas qué? Profetas falsos, que profetizan ¿qué cosa? Prosperidad, música, una música que estridente, que no es la música del cielo. Y así la gente se está preparando, ¿saben para qué? Para recibir lo que la Biblia llama la marca de la bestia. Y en eso, en este momento está también ¿quién? La iglesia remanente. ¿Cuál es la iglesia remanente? La que guarda los mandamientos de Dios, tiene el espíritu de profecía. Me quedan 10 minutos, a ver hasta dónde podemos llegar. Mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene diligente consulta con sus ángeles acerca del plan más eficaz para destruir su fe. Él ve que las iglesias populares ya están dormidas, arrulladas por su poder engañador. Mediante su agradable sofisma y sus milagros mentirosos, puede continuar teniéndola bajo su dominio. Por lo tanto, dirige a sus ángeles para que coloquen las trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida ¿de quién? Nosotros no creemos en un rapto secreto. Nosotros creemos que Cristo va a venir, ¿qué cosa? Visible en las nubes a buscar a su pueblo. Dice la Biblia que todo ojo le verá, lo que lo traspasaron y toda la tierra la alimentación ¿por quién? Por él. Porque el rapto secreto no tiene origen. El rapto secreto tiene su origen, ¿saben dónde? En la apostasía de 1260 años. Donde 2 sacerdotes jesuitas se metieron ¿qué cosa? El futurismo y el preterismo, y metieron la idea de un rapto secreto que no tiene asiento en la palabra de Dios. ¿En qué versículo? Y aquí que viene como ladrón. ¿Saben por qué viene como ladrón? A la hora que nadie lo está esperando. No es que viene a robarse la iglesia. Cristo no tiene que robarse lo que es de él. Él viene a buscar lo que él lavó y compró con su ¿qué? Con su sangre.
Y dice la Biblia que para dejar convicto a quienes, según Judas, a los obradores de maldad. Dice aquí, por lo tanto dirige sus ataques a sus ángeles para que coloquen trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos de Dios. El Señor otorgó grandes bendiciones a su iglesia. La justicia exige de ella retribución, que retribuya estos talentos con creces. ¿Qué cosa es creces? Intereses. O sea, la bendición que Dios nos ha dado, el conocimiento de esta verdad, Dios quiere que se lo devolvamos ahora ¿con qué? Con intereses. A medida que aumentaron los tesoros de la verdad a ella confiado, sus obligaciones aumentaron también. Pero en vez de aprovechar estos dones y avanzar hacia la perfección, ella apostató de aquello que había alcanzado en su primera condición. ¿Quiénes son estos? ¿Estará refiriéndose a la iglesia de estos últimos días? El cambio de estado espiritual se produjo gradual y casi imperceptiblemente. A medida que empezaba a buscar la alabanza y la amistad con el mundo, su fe disminuyó, su celo languideció y su ferviente devoción fue reemplazada. Vamos a analizar un poquito esas partes. La alabanza y la amistad con el mundo, la fe disminuyó. ¿Qué es la fe? La confianza en Dios. ¿Nos faltará fe en estos últimos días? ¿Cuál es el mensaje que Dios le da a la iglesia de la Odisea? ¿Qué le falta a la iglesia de la Odisea? Le faltan 3 cosas. Colirio para los ojos, oro refinado en fuego y vestidura ¿para qué? Para vestirse. Colirio, ¿qué es el colirio? El Espíritu Santo. ¿Qué es el oro refinado en fuego? La fe. O sea, la última iglesia le falta fe. ¿Saben por qué le falta fe? Porque se ha corrompido con el mundo. Si nosotros sacáramos el mundo de nuestra vida, nosotros volvíamos a relacionarnos con ¿quién? ¿Pero qué ha hecho el diablo? El diablo ha llevado a cada miembro individualmente. Él no quiere en masa. Él me casa a mí como que individualmente. Él analiza a ver qué le gusta a la hermanita o al hermanito. ¿Qué le gusta del mundo? Y comienza, ¿qué cosa? A presentárselo. Y comienza a dárselo. Así empezamos a coquetear ¿con qué? Con el mundo. Y el resultado, nuestra fe comienza, ¿qué cosa? A menguar. Porque el que nos produce en nosotros la fe, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Y Dios nunca está con aquellos que voluntariamente se apartan de Él. El diablo lo sabe. Por eso es que poquito a poco Él te va llevando imperceptiblemente a que tú te vayas comprometiendo ¿con qué? Con el mundo, ya sea con un amigo, con una persona, con un mundano, con una cosa que ves en el teléfono. O sea, poquito a poco. El resultado, pierdes la fe. Segundo, el celo languidece. ¿Qué cosa es el celo? La preocupación, no solamente por tu ser espiritual, sino porque tus hermanos sean espiritual, porque tu familia sea espiritual y porque en la iglesia se mantenga una fe, ¿qué cosa? Pura. Y comienza a decir, no me importa. La vida de nadie me importa. Nada me importa. Allá cada cual. También deja de hacer ¿qué cosa? Obra misionera. Porque como no te importa, ¿saben por qué? Y todo comenzó por buscar la alabanza del mundo y la amistad del mundo. Y no nos dimos cuenta. ¿Entendemos? Por eso, hermano, el cristiano tiene que ver el mundo y las cosas del mundo como que, como su enemigo. No las personas. Las personas nosotros tenemos que verlas como candidatas ¿a qué? Al reino de los cielos. Pero lo que el mundo ofrece y lo que ellos nos traen, tenemos que. Y no tenemos que hacer concesión para que ellos se conviertan. Mantenga sus principios. No se mezclen ni participen en sus obras, en sus fiestas, en sus actividades, en su moda, en su modo de vestir, en su modo de comer, en lo que ellos ven, las novelas, las cosas que ven en teléfono o en el televisor. Manténgase aparte de eso y haga una separación entre el mundo. Y verá el resultado. Pero el mundo, el diablo lo usa ¿para qué?
para ver cómo nos amista con Él para que nuestra fe disminuya. Se pierde el celo, languidece y la ferviente devoción es reemplazada ¿por qué? Por un formalismo muerto. ¿Qué es la ferviente devoción? ¿Cuántos diariamente estudian la Biblia? Eso es devoción. ¿Cuántos diariamente sacan tiempo para orar? Eso es devoción. ¿Cuántos quieren estar en la iglesia cada vez que hay culto? Eso es devoción. ¿Cuántos se preocupan por llegar temprano a la iglesia en cada culto? Eso es devoción. ¿Saben por qué no hay devoción? Porque nos hemos amistado con el mundo. Y eso ha roto el compromiso con Dios. Cada paso hacia el mundo la fue alejando ¿de quién? De Dios. A medida que la iglesia cultivó el orgullo y la ambición mundanal, el Espíritu de Cristo se apartó de ella y la emulación y contienda penetraron en ella para distraerla y debilitarla. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 81. Mateo 24, Cristo advirtió, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque se levantarán falsos cristos y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que si fuese posible engañarían a ¿quiénes? La última trampa es para los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio ¿de qué? De Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son los planes de Satanás para la iglesia? El poder que Satanás empleará para engañar durante el tiempo de fin es 10 veces mayor que en los días de los apóstoles. Lo que viene ahora es más fuerte que lo que ya pasó. Y sin embargo, estamos menos dispuestos. Por eso lo que al final, hermano, hay veces que decimos, bueno, el número de 144,000, ¿es literal o es simbólico? Ojalá seamos 144,000, por lo que yo veo. Yo sé que Dios tiene un remanente. Dice que al final multitudes van a pasarse de las filas del enemigo. ¿Para dónde? Para el pueblo raliado. Para las filas raliadas ¿de qué? Del pueblo de Dios. Dios sí se tiene reservado ¿qué cosa? Un remanente. Un remanente que ha obtenido la victoria ¿sobre qué? Sobre el mundo, sobre el pecado, sobre la bestia y la carne. Por medio de los que tienen apariencia de piedad pero no conocen la eficacia de ella, dice el diablo, podremos ganar a muchos que de otra manera nos harían bastante daño. Los que aman los deleites en la iglesia más que a Dios serán nuestros colaboradores más eficaces. Satanás se reunió con sus ángeles y dice, ahora los más eficaces vamos a buscar en la iglesia, ahí adentro. Y no solamente vamos a buscar en la iglesia, vamos a llevar gente a la iglesia que se bautice, pero que nunca cambie. Y a través de esa gente vamos a hacer que la iglesia baje las normas, los principios, y así vamos a hacer que pierdan la fe, pierdan la devoción, pierdan el celo por Dios, pierdan la consagración, y nosotros los vamos a poder, ¿qué cosa? Vencer. Y esos que nosotros entramos, más los que ya estaban, que eran fieles, van a ser juntamente destruidos. ¿Entendemos por dónde va la cosa? ¿Tendremos que estar en guardia? Nos queda muy poco tiempo, hermano. Voy a terminar, sé que ya son las 1:30, voy a terminar con una lectura de este libro. Hasta aquí. El Evangelismo, página 229. El que la quiera apuntar, apúntelo. Oigan qué dice esto. Examen a los candidatos que quieren bautizarse en la iglesia. Si esto se hiciera en la iglesia hoy, nosotros aquí lo hacemos. Página 229. Dice aquí, la prueba del discipulado no se aplica tan estrictamente como debiera ser aplicada a los que se presentan para el bautismo. Debe hacerse o debe saberse
si están simplemente tomando el nombre de adventistas del séptimo día o si se colocan de parte del Señor para salir del mundo y separarse de Él y no tocar lo inmundo. O sea, cuando una persona quiere bautizarse en la iglesia, tenemos que saber si de verdad quiere tomar el nombre de adventista, como dice ya Isaías capítulo 4, 7 mujeres echarán mano de un hombre, dejan, nosotros quita nuestro propio, solamente permítenos llevar tu nombre. O sea, si quieren llevar el nombre de cristiano, o si de verdad han sido transformados. Dice aquí, debe saberse si están simplemente tomando el nombre de adventista del séptimo día, si se colocan de parte del Señor para salir del mundo y separarse de Él y no tocar lo inmundo. Antes del bautizo, debe examinarse cabalmente la experiencia de los candidatos. Hágase este examen no de una manera fría y manteniendo distancia, sino bondadosa y tiernamente. O sea, dándole siempre a las personas. Recordemos que aquí nadie es culpable hasta que no se demuestre. O sea, si una persona está viniendo a la iglesia y quiere bautizarse, tenemos que pensar de corazón que de verdad quiere hacerlo. Pero eso no nos puede quitar el derecho como iglesia de hacer este análisis. Oigan aquí. Debe examinarse cabalmente la experiencia de los candidatos. Hágase este examen no de una manera fría ni manteniendo distancia, sino bondadosa y tiernamente, señalando los nuevos conversos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hágase sentir a los candidatos para el bautismo los requerimientos del Evangelio. Oigan, ¿qué requerimiento ahora le manejo ahí? Uno de los puntos acerca de los cuales los recién convertidos a la fe necesitan instrucción es en el asunto de la indumentaria. ¿Qué cosa es la indumentaria? La ropa. Observe fielmente los nuevos conversos. Óbrese fielmente con los nuevos conversos. O sea, háblese con claridad. ¿Son vanidosos en la forma de vestir? ¿Qué cosa es vanidad? ¿Qué cosa es ser vanidoso? Si lo ves con orgullo, si lo ves con... Tienes que hablar con esa persona. Quiere bautizarse, perfecto. La mejor decisión para todo aquel que no esté bautizado, ¿qué cosa es? Es tomar la decisión de bautizarse. No hay nada mejor para una persona que hacer pacto con ¿quién? Con Dios y dejar el mundo y todo lo que entorpece tu desarrollo espiritual atrás y prepararte para el reino de los cielos. Esa es la mejor decisión que cualquier persona puede tomar. Pero nosotros como iglesia tenemos que ¿qué? Tenemos que velar, hermano, porque Satanás no convierta la iglesia desde adentro en lo que él quiere convertirla. Dice aquí, la idolatría del atavío es una enfermedad moral. Debe ser introducida en la nueva vida. Perdón, no debe ser introducida en la nueva vida. En la mayoría de los casos, la sumisión a los requerimientos del Evangelio exigirá un cambio decidido en la manera de vestir. ¿Será que Dios se fija en lo que yo llevo puesto? ¿Sí o no? ¿Cuál es el consejo del apóstol Pedro? Si a vuestro atavío, ¿qué cosa? O sea, nada que enseñe el cuerpo, nada que pueda incitar en un hombre, una mujer, ni un hombre en una mujer, ni una mujer en un hombre, porque de las dos partes puede pasar. Nada que incite al pecado. Las partes privadas del cuerpo de una mujer son para quién? Son para su esposo. Y si no tiene esposo, ¿son para quién? Son para su esposo que está por encima de ella, que está ¿dónde? En el cielo. Y podemos decir, no, pero es una persona mayor, ya sea hombre o mujer. Hay mujeres mayores, pero hay hombres mayores que también se fijan. ¿Entendemos? O sea, yo dije hace poco en un lugar que lo único que no envejece son los ojos. ¿Sí o no? Los que ya tenemos cierta edad, ¿sí o no? Lo que no envejece, hermano, es los ojos, el alma. Y yo se los digo.
Por eso, cuando han llegado personas a la iglesia con una falda corta, tienen que enseñársele que ¿qué? ¿Quieres bautizarte? Perfecto, tú vas a ser representante de Cristo, ¿estás dispuesta? ¿Estás dispuesta a bajarle algo a la falda? No, yo creo que no. No es cuando vienes a la iglesia, es en tu vida. Yo soy cristiano el sábado o yo soy cristiano de sábado a sábado. Hay que cambiar en la forma de vestir. Hace poco les dije en un lugar que el diablo, siempre hay dos armarios. En mi país le dicen escaparate. Uno es de Dios y uno es de ¿quién? Es del diablo. Hay dos cocinas, una cocina de Dios y una cocina del diablo. ¿Sí o no? En la televisión hay una televisión que es de Dios y una que es de ¿quién? Y una que es del diablo. Todo el hombre comió del árbol del bien y del mal. La del diablo tienes que sacarla de tu casa. ¿Quién pone carne de puerco en el refrigerador? De los que estamos aquí. Carne inmunda en el refrigerador. ¿Quién la pone? ¿Verdad que no? ¿Y por qué ponemos ropa que no representa lo que nosotros somos en el armario? ¿Entendemos el paralelo que estoy haciendo? O sea, tiene que haber un cambio en la vida para el que se quiere bautizar. No le estoy poniendo a nadie. Dice aquí, no debe haber negligencia al respecto. Por tanto, por amor a Cristo, cuyos testigos somos, debemos tratar de sacar el mejor partido de nuestra apariencia. En el servicio del tabernáculo, Dios explicó todo detalle concerniente a las vestiduras de los que ministraban delante de Él. Hermano, no se pongan bravos conmigo. Si alguien tiene que ponerse bravo, póngase bravo con la Biblia. Con lo que Dios exige. Yo no estoy exigiendo nada. Yo estoy diciendo lo que Dios presenta en su Biblia. ¿Entendemos? Pues si no, que extremista es este hermano. Yo no soy extremista. Yo quiero que tú te prepares para el cielo. Yo no soy extremista. Yo quiero que tú te prepares para el cielo. Pero el problema es que nuestra mente viene contaminada de otras iglesias que nos permiten hacer y hacer. Y hermano, ¿qué tú haces allí con toda esa permisividad si no vas a entrar en el cielo? Yo quiero que tú me expliques. Dime, ¿es tiempo perdido? Yo quiero hacer claro el camino de lo que Dios pide de ti. Si tú lo coges es tu problema. Ojalá y lo cojas. Josué le dijo al pueblo, mira, he puesto dos caminos delante de ti. Moisés le dijo igual. Elías le dijo lo mismo. Si Jehová es Dios, síganlo. Y si Baal es Dios, no claudiquen más entre ¿qué? Entre dos pensamientos. En esto tenemos que estar 100%, 99% salvo es completamente perdido. ¿Sí o no? Estoy 99% salvo. Por el 1% te pierdes. En esto hay que estar ¿en cuánto? 100%. Tiene que haber un cambio en cuanto la forma de vestir, la forma de comer, la forma de andar, la forma hasta de hablar, la forma de proceder. Todo en tu vida tiene que ser ¿qué? Ahora, tiene que ser de adentro para afuera. No puede ser de afuera para adentro. El diablo quiere que la gente cambie de afuera para adentro y que el corazón se quede como sucio. Ese cambio es temporal, es como cuando tú le arrancas las hojas a una planta. Yo no quiero que esta planta se parezca más de aguacate, le voy a quitar todas las hojas, le quito todas las hojas y ahora digo, es de guayaba, hasta que le comiencen a salir las hojas. Y cuando comienza a producir el fruto, ya no hay razón para dudarlo. ¿Entendemos? Así pasa con la persona. Tú le quitas la cosa de afuera, pero el cambio tiene que ser de adentro, ¿para dónde? Para afuera. Por eso dice aquí que es deber de la iglesia, y con esto termino, hermano, déjenme terminar Esto nos enseña que él tiene una preferencia con respecto a la indumentaria de los que le sirven. Fueron muy específicas las instrucciones dadas acerca de las vestiduras de Aarón, porque eran simbólicas. Nosotros constantemente estamos representando a Dios, no solamente con lo que decimos, sino también con lo que vivimos. ¿Entendemos? Así la indumentaria de los que siguen a Cristo debe ser simbólica. En todas las cosas hemos de ser representantes de Él todos los días. Nuestra apariencia de todo respecto debe caracterizar por el aseo, la modestia, la pureza moral. Que en estos últimos días, hermano, hablar de esto es una locura. ¿La pureza cuál? Moral. Nadie tiene que enseñar su cuerpo.
Ni sus curvas, ni sus nada, porque hay veces que la ropa entallada se pone una ropa larga, pero bien entallada. No me imagino un ángel así, en el cielo. Ni me imagino a nadie con esa ropa. Cuando Dios lo vista de blanco, no, a mí la ropa así holgada no me gusta, me la voy a hacer bien entallada en el cielo. Usted no va a entrar, hermano. ¿Se lo imagina? En el cielo no va a haber modista. Dice el hermano Guay que el cielo, nuestra ropa, ¿quién la está tejiendo? Está siendo tejida en el telar del cielo. Y para ponerse aquel, hay que vivir de acuerdo a ese principio. ¿Saben dónde? En la tierra. Jovencitas, jovencitos, hermanitas, hermanitos. Pero la palabra de Dios no aprueba el hacer cambios en el atavío meramente por seguir la moda a fin de conformarnos al mundo. El cristiano no ha de adornar su persona con atavíos costosos ni adornos. ¿Qué vemos en la iglesia? Hermano, la iglesia adventista tenía estos principios bien altos antiguamente. Nada de joyas, nada de prendas, nada de cosméticos, todo eso. En la iglesia en la Biblia hay dos iglesias. Una en Apocalipsis 12 y la otra en Apocalipsis ¿cuál? 17. Una está vestida ¿de qué? Una está vestida de justicia, la justicia de Cristo. Y la otra está adornada ¿con qué? Con todo tipo de adornos. Una representa a Cristo y la otra representa ¿a quién? A Satanás. Se ha llenado de ave inmunda. Ahora, hermano, ¿qué yo digo con esto? ¿Tiene que haber un cambio, una reforma? Ojalá y entendamos, hermano, no la cojan conmigo. Yo tengo el deber sagrado de decir estas cosas. Si un día se pierden, que no sea por mi culpa. Ahora, a ti te toca decidir. Yo ya decidí. A ti te toca decidir. Yo sé que todos tenemos que hacer reformas. ¿Quién no ha tenido que hacer reformas? Todo el que llega a la iglesia remanente tiene que hacer cambios. Ojalá y lo entendamos. ¿Cuánto exige Dios de nosotros? ¿De qué me vale, hermano, estar en medio y no hacer compromiso con Dios? ¿Podré entrar en el cielo? No me quedé ni a la mitad de la predicación. Vamos a dejarlo hasta ahí. Le cogí 15 minutos, pero Miriam me cogió a mí 1 hora. Que el Señor nos bendiga, hermano. Y que podamos entender que para ser parte del pueblo remanente, nuestro corazón tiene que ser ¿qué? Transformado. Que podamos estar en guardia y velar. ¿Para qué? Para no permitir, no estoy condenando a nadie, yo quiero que sepan. Pero sí estoy advirtiendo que tenemos que hacer arreglo. La iglesia de Dios tiene que hacer arreglo. Prepararse y representar la iglesia de Apocalipsis 12. Esa mujer vestida ¿con qué? Con la justicia de Cristo. ¿Cuántos quisieran ser de esa iglesia? Yo quiero ser de esa iglesia. Quiera Dios que seamos de esa iglesia. Vamos a orar. Puesto de rodillas el que pueda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, después de haber repasado, mi Dios, la historia de tu iglesia, cómo la iglesia, Señor, fue seducida casi imperceptiblemente a apartarse de los principios de la verdad. Sabemos que en estos últimos días Satanás trabajará, mi Dios, con fuerzas renovadas para tratar de llevar a tu pueblo al pecado también. Ayúdanos, Padre Celestial. Rogamos tu dirección, rogamos tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Que tú ilumines nuestros corazones, mi Dios, con la obra de tu Espíritu. Y que podamos resistir al enemigo, Señor. Sabemos que su objetivo es dividir, separar, contrarrestar, contaminar moralmente, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para ponernos de tu parte. Ayúdanos, Señor, para dejar que tu Espíritu Santo transforme, convierta y renueve, mi Dios, nuestras vidas. ¿Sabes cuántos hermanos hay aquí que están luchando espiritualmente? ¿Sabes cuántos que necesitan bautizarse hay aquí también, Señor? Quiero rogarte, Padre Celestial, que puedan hacer su firme decisión de serte fieles. Puedan acercarse a ti y tú les puedas, mi Dios, sellar con el Espíritu Santo. Bendice a aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Ayúdanos a todos, Señor, a ponernos de tu parte cada día y representarte donde quiera que estemos. Que seamos cristianos no solamente el sábado, cada día de la semana,
en nuestro trabajo, en el medio que estemos, Señor, que podamos con orgullo, Señor, cristiano, decir, mi Padre, que tú eres nuestro Padre. Decir, Señor, con alegría que tú nos has salvado y que pronto vienes a buscarnos. Bendice a tu iglesia, bendice a cada hijo tuyo, Señor. Y decir como el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ayúdanos, Padre Celestial, para andar contigo siempre y que seas tú quien nos dirija. Bendice los alimentos, que vamos a participar de ellos, que nunca falten a tu pueblo y que tu pueblo, Padre Celestial, pueda siempre estar agradecido y buscándote siempre y que tú seas nuestro proveedor, Señor. Bendice las manos que realizaron estos alimentos y a cada hermano, mi Dios, que ha participado en la realización de este almuerzo. Y que todos, Señor, al participar de él también podamos como hermanos confraternizar y prepararnos todos juntos, Señor, para comer también en el reino de los cielos muy pronto, cuando tú vengas a buscarnos. En el nombre de Jesús, amén, Señor.